13 vamos a ir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, su verso 4 dice: en el nombre del Señor Jesús. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Una palabra que quisiera tomar de este verso, de este Hechos 13:4, donde Dios envía su palabra a través de los mensajeros que Él tiene. Mirar este verso acá, uno se queda pensando en ella, porque a veces, hermano, ha habido una cierta inconformidad, llamémosle así, porque en una conferencia, en una reunión especial, a veces no se da el lugar para que todos entreguen un mensaje. Y mayormente en la predicación del Evangelio, fíjese bien. En la predicación del Evangelio, bueno, se llaman a tres, se colocan a tres, y los tres ahí sentados evalúan su capacidad, ¿verdad? Su capacidad, quién le da apertura al mensaje de la noche, el segundo y el tercero, fíjese bien. Pero algunos han llegado a decir, cuando le hablo de la inconformidad, ¿verdad? Porque en una ocasión se le dijo a un evangelista, hermano, procure hablar un mensaje del Señor en el primer mensaje. Así oía yo que se le daba instrucción a él, pero ¿sabe? El hermano contestó y dijo: yo voy a esperar que el Espíritu me levante y no el hombre me nombre, decía él. Si usted esperara un mensaje del Espíritu de Dios, ¿cómo lo esperaría usted? ¿Cómo esperaría usted un mensaje del Espíritu? Por ejemplo, los que han leído la palabra podrán leer el mensaje a las iglesias que se les envió, los 7 mensajes que les envió el Señor a las iglesias. Al final siempre dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Entonces el Espíritu Santo, en cada mensaje siempre se halla un encabezamiento donde dice: el que tiene la llave, el que tiene ojos como de llama de fuego, he aquí el amén. Siempre se identifica, pero al final, entre el remitente y el que lo confirma, hay un personaje, hay un humano que está dando el mensaje, pero ese que da el mensaje es el usado, el enviado por el Espíritu de Dios. Y no se logra entender, ¿verdad? Bueno, a veces han llegado a decir: puro sectarismo parece aquí, porque hay que nombrar. Sí, porque si no se hiciera eso, se dieran desórdenes, fíjese, hermano. Muchas cosas que los que hemos alcanzado a ver en parte se han evitado, tanta corredera, como ya le digo, mayormente en la evangelización. Pero acá en la palabra dice este verso que en la iglesia que estaba acá en Antioquía, habían maestros, habían pastores, pero mientras ministraban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. Pero luego dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Cuando dice enviados, ¿cómo fueron enviados? Porque se envía a alguien, se le comisiona a alguien y se dice: bueno, hermano, va a ir a tal lugar.
sea una conferencia, sea una reunión especial, sea visitar el área, porque es necesario, fíjese hermano, de que un día estaba mirando una frase que el apóstol Pablo dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, llevarían orden de nosotros, pero salieron, aparte lo que mencionó Juan en el 2:9 de su primera carta, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Bueno, hay necesidad de que el que llegue a visitar una asamblea realmente lleve una comisión. Fíjense, es tremendo pensar en ello, que si aquel es comisionado a ir a ver el estado, la salud de aquella iglesia, fíjense hermano. Pero acá yo me quedaba viendo, leemos lectura a un texto en el segundo libro de Crónicas 36. Oiga acá el texto del segundo libro de Crónicas 36. El verso es 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Yo miraba acá el verso y me quedaba observando acá, hermano, porque hay una gran bendición y una manifestación de aquel que logra entender la visita del enviado de Dios. Por ejemplo, el verso, cuando dice ellos enviados por su Espíritu, pero hay un propósito, hay una intención. Yo me quedé pensando porque, y le voy a decir algo así. Un día estaba pensando en la impiedad de un profeta o de un sacerdote. Dice que este sacerdote le dijo al profeta Oseas, en esa ocasión le habló al profeta Oseas, pero le dice: Oseas, ve a profetizar en Judá, ya no prediques acá, ya anuncias, ya no hables acá, ve a ganar tu pan allá. ¿Y sabe qué me hizo pensar a mí en ese verso cuando lo miraba? Porque hay quienes han rechazado. Pudiera ser que lleguemos al verso y se lo va a mostrar, pero hay algo que, por si se me escapa, quiero decirle que el resultado del rechazo al profeta, Dios envió un gran hambre a la nación de Israel. Por ejemplo, en Amós 8:11 dijo Dios: rechazaron al profeta, va a llegar el tiempo en que les voy a enviar hambre, no de pan, sed no de agua, sino de oír palabra de Dios. Y estaba mirando y leyendo un poquito la historia, me quedaba viendo que la historia relata que en el año 719 al 21 antes de Cristo, Dios le hizo experimentar a Israel el hambre. Cuando uno tiene hambre físicamente, vea hermano, es una ansia que uno necesita saciarse, tiene deseo, hay algo que lo inquieta a buscar el alimento porque tiene hambre. Y el pueblo de Israel llevó siendo cautivo por los asirios, donde no tuvieron ni una visita de Dios, ni una visión de Dios, ni un mensaje de nada de Dios. Llegaron a sentir el ansia de oír una palabra, de ser saciado con la palabra de Dios, pero no hubo, se cumplió en ellos la palabra, pero porque llegaron a rechazar al enviado de Dios. Pobre el profeta, ¿verdad? Él le tuvo que decir a ese sacerdote:
yo ni profeta soy, ni siquiera un hijo de profeta. La historia narra de que Oseas era un oyente de la escuela de los profetas. Era alguien que como que se asomaba a la puerta o se asomaba a una ventana y oía la instrucción de los profetas, y el hombre realmente su interés por oír lo que Dios le daba a aquellos en esa escuela era alguien que lo usó Dios, hermano, lo usó Dios. Y el hombre dijo: yo soy boyero, recojo higos silvestres. Pero el hombre llegó a experimentar algo mal. Pero el resultado de rechazar la palabra de Dios enoja a Dios. Cuando alguien rechaza la palabra, menosprecia la palabra, ¿cómo lo va a menospreciar aquel? Bueno, mirando esta palabra, primero, cuando Dios envía a alguien es porque Él tiene misericordia de su pueblo. Una visita de Dios, una visita. Algunos han interpretado mal las visitas que se hacen en las asambleas. Se llegan 2, 3, pero dicen, algunos han dicho, hermano, oh, dice, está paseando, dicen algunos. Otros, oh, está espantando usted. Pero no llegamos a entender, hermano, que aquel lo envió el Espíritu de Dios porque tiene misericordia de aquella congregación, porque hay asambleas que carecen de visita. Fíjese, hermano, carecen de visita a las asambleas. ¿Por qué carecen de visita a las asambleas? Por el menosprecio que se le tiene a los ministros de Dios. ¿Sabe cómo se puede ver cuando alguien menosprecia la visita? Es probable que diga: que ya vino otra vez el hermano. Si hace 15 aquí es tú, hace 20 aquí es tú, ya vino otra vez. Alguien decía en una ocasión: le vamos a quitar la ayuda para que deje de venir de sí. Oía yo esa expresión, fíjese, hermano. En vez de que le aumente la ayuda, lo socorra aún más, le quita. Pero se llama menospreciar a los enviados por el Espíritu de Dios. Y no logra entender. Uno se da cuenta en la asamblea, uno realmente, yo he tenido una oración, ha sido una de las maneras de orar, y he dicho siempre: Señor, gracias que nos tienes en tu corazón, porque es raro la semana que no haya 1, 2, 3 visitas en la asamblea, pero uno dice: Señor, gracias que nos tienes en tu corazón, porque nos visitas, tienes misericordia de nosotros, nos visitas con una palabra. Dice que la palabra dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Una visita se llama la misericordia de Dios. Pero la acción de aquellos fue: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Cuando uno escarnece al mensajero, uno se queda viendo que el que escarnece es aquel burlador, se burla. Ya viste quién vino, aquel y empieza a hacer las muecas, empieza a burlarse de aquel mensajero o de su habla, del mensaje, de la forma en que él presenta o se presenta. Uno viene a burlarse. Pero dice que el Señor en el Salmos 1 declara de que Él: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque el que se sienta en una silla de un escarnecedor se une con aquel burlador, con aquel que se está burlando de él. Pero dice acá que ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras. El menosprecio a la palabra es serio, fíjate, hermano. Cuando alguien menosprecia la palabra, ¿sabe cuál es lo penoso? A veces, y uno lo viene a ver hasta en la enseñanza, en la conferencia, en la reunión especial,
la reunión local, porque hay hermanos que no pueden estar sentados una reunión completa sin que se salgan. Fíjense, hermano, usted se va a quedar viendo aquí adelante. Hay quienes que en una conferencia se mira quién es aquel que está sentado ahí, pero hay quienes que no pueden estar quietos. A veces ni enfermos están, porque a veces hay quienes enfermos y se levantan por la medicina, el horario medicina, o hay algo que lo está afectando y busca un auxilio, pero hay quienes que realmente miran al mensajero y van para afuera. Terminó el mensaje y hasta entonces bien. Pero el que menosprecia la palabra no solo lo va a hacer así. Hay conferencia, hay reunión especial y es probable de que aquel diga, bueno, no, sí, de todas maneras la Biblia andan por allá, leerán allá y ella tengo yo aquí y ella leeré yo aquí. Pero le voy a mostrar, hermano, de que cuando alguien no lo menosprecia, sino que lo recibe, hay en realidad un cambio en aquel hombre, en aquella mujer. ¿Por qué? Porque lo que recibe realmente es una palabra tan poderosa. Y estaba mirando acá porque el verso dice que menospreciaban, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Pero ahora, cuando usted y yo nos quedamos viendo esta frase, va a llegar el día, fíjense, hermano, miremos un texto en Deuteronomio 18 de Deuteronomio. Oigamos algo acá. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Oiga el verso. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mando, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, sabe, va a llegar el día en que vamos a entregarle cuenta a Dios de la palabra hoy. Yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Nosotros no vamos a ir a la casa del Padre así por así. Va a llegar un momento en el cual vamos a pasar ante el tribunal de Cristo, donde entonces, por ejemplo, ¿cómo fue la vida suya mientras vivimos sobre esta tierra? Fue una vida realmente llena de paz, de amor, de armonía, de santidad, porque en cada reunión o en cada conferencia siempre habrá una palabra que nos enseñe a vivir realmente toda esta forma, manera, y usted y yo no la vivimos. Antes vino el Señor y nos lleva con una vida desordenada. Bueno, nos vamos. ¿Por qué no viviste en santidad? ¿Por qué no viviste en paz? ¿Por qué no viviste en amor? No vamos a atrevernos a decir, hermano, en que yo nunca recibí una instrucción al respecto. Siempre una instrucción al respecto, pero muchas veces no le damos importancia, menospreciamos la palabra y nos interesa, nada nos interesa, y a causa de ella, como no nos interesa, no se guarda, no se practica, y eso hace que no se viva una vida conforme al anhelo del corazón de Dios. Por ejemplo, la palabra, hermano, es como un fuego que quema. Me quedé pensando en la vida del rico cuando estaba en tormento. Por ejemplo, Abraham le dice: acuérdate que en la tierra tuviste tus bienes. Dice que el hombre estaba atormentado en una llama, pero esa llama no es la llama que tiene el lago de fuego, porque allá está el alma y el espíritu. Pero pensar en ello, ¿qué llama le atormentaba a él? Se llama la llama o el fuego de la conciencia, la palabra que redarguía a aquel que un día llegó a ser instruido a creer
a ser una persona tan generosa, la cual no lo fue, y ahora aquello lo atormentaba en ese lugar donde él quería salir y que sus hermanos no llegaran a ese lugar. Por eso acá, hermano, el verso dice: yo le pediré cuenta. Un día le vamos a entregar cuentas al Señor. Cuánta palabra oímos en boca de un profeta, y esa palabra la guardamos, la retuvimos, y llegó a ser de gran bendición a la vida. Oigamos algo en la primera carta a los de Tesalónica. Mire lo que dice el capítulo 2 de la primera carta a los de Tesalónica, el verso es 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Así dijo el hermano. Ha habido una expresión, por ejemplo, oía la otra vez de que le preguntaban a una mujer: ¿por qué se cubren la cabeza? Es que así dicen los ancianos. Otros han llegado a decir: así dicen los siervos del Señor. Pero no llegamos a entender de que es el Señor el que dice que la mujer debe cubrir su cabeza, la mujer debe guardar silencio en la congregación, que si el hombre debe estar compuesto en la presencia del Señor, porque así lo dice el Señor, así lo requiere el Señor. Los hermanos de Tesalónica recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y cuando se recibe la palabra de Dios, dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice que la palabra, quien la recibe, actúa en él, hace o obra en aquel que la recibe. Había una pregunta en una ocasión, y la pregunta era: ¿por qué no cambia un creyente, verdad? Porque ya se tiene el testimonio de oír de muchos años de ser creyente, pero no cambia. Tal vez cambia en lo exterior porque luce bien, se engordó físicamente, pero en su sistema espiritual, moral, el hombre aún vive tan sucio y contaminado que se viene a pensar de que no hay un cambio. Pero me quedaba viendo la palabra del Señor, porque la palabra tiene un efecto tan grande de que el que recibe actúa en el hombre, actúa en la mujer. Hay un cambio. Hay quienes se aferran, dices que si yo soy tan brava, dice, porque mi mamá así era y yo así lo soy, ¿verdad? Usamos esa frase, va, hermano, pero yo creo que se le describe a un animal el ser bravo. O las actitudes, las maneras de hablar, pensar y conducirse a aquel, no hay un cambio. Yo le decía, estaba en un arreglo en una ocasión y oía la expresión de un esposo a la esposa y le decía: es que vos no cambiás por eso. Yo actúo así, vos no cambiás, le decía, vos no cambiás. En esa ocasión me dieron la oportunidad de hablar y me decían: ¿qué dice usted? ¿Verdad? En lo que me tocó hablar, le decía a este hermano muy mayor de edad, con todo respeto, quiero decirle que el cambio no se exige. Póngale que yo quiero que mi esposa cambie, pero el cambio no lo voy a exigir yo a ella, sino que el cambio empieza en mí. Porque según la primera carta del apóstol Pedro 3, declara que se ganan sin palabra, o sea que el cambio genera cambio. La mujer quiere que el marido cambie, pues debe cambiar de actitud, de manera de hablar, trabajar, amar, servir. El hombre quiere que la esposa cambie, el cambio debe empezar en él, porque ese cambio, mira,
y hace. Si aquel cambió, bueno, ya cambió. Pero eso lo puede hacer la palabra cuando se recibe. Actúa en uno y cambia aquel. Pero cuando no se recibe la palabra, dice que los hermanos de Tesalónica, según el capítulo 1, el verso 6, estaban viviendo un tiempo de gran tribulación, pero en medio de esa tribulación recibieron la palabra de Dios y actuó poderosamente. Eran creyentes religiosos, eran gente religiosa, era gente idólatra, era gente que tenía tantas costumbres, pero que se vino a ver el cambio que llegó a haber en ellos, pero porque ellos no se quedaron viendo, así dice Juan, o así dice Santiago, o así dice Pedro, sino que ellos recibieron: Dios quiere que yo cambie, Dios quiere que yo cambie, y aquella palabra que recibieron actuó poderosamente en ellos. Yo estaba mirando que los que recibieron la palabra, oiga algo en Hechos, estaba viendo acá, en Hechos 17, estaba viendo este texto en Hechos 17, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice que los que estaban allá en Berea, uno se viene a ver, a pesar de que los de Tesalónica, porque oiga el verso, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Si los de Tesalónica eran nobles, pero aquellos eran más nobles aún. Y dice que la nobleza de ellos, pues recibieron la palabra con gran solicitud, le pusieron tanta atención, le pusieron tanto interés, le pusieron preocupación al mensaje que llevaba este varón de Dios. Y la palabra dice que se quedaron escudriñando cada día para ver si el apóstol y Silas estaban hablando la verdad, comprobando. Días enteros leían la Biblia, cuando dice acá, escudriñando cada día, días enteros, para ver si estas cosas eran así. Cuando uno recibe la palabra, hermano, por ejemplo, yo me he quedado pensando, y la recibe de Dios, no como de los hombres. El hombre se preocupa en estudiar, escudriñar la palabra del Señor, pero cuando el hombre no recibe esa palabra, un mensaje se dio y ahí terminó, ahí murió. Pero el que la recibe como de Dios, se interesa más y más, busca, es que el hermano dijo tal cosa o el hermano enseñó tal cosa, y empieza aquel a escudriñar, a buscar, a indagar, a informarse, a llenarse de ese conocimiento. Pero cuando no se recibe la palabra, llega, fíjese hermano, y es probable que el morral, el bolso, donde tenga la Biblia, lo cuelga, se pasó el día. Si va a la reunión lo abre, y si no va, no. Pero el que ha recibido la palabra de Dios, el que recibió esa palabra, en ella hay un interés de buscar más al Señor. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta, 3:18, antes bien, dijo él, crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel. Pero es que el que recibe la palabra no se quiere quedar enano, bajo de estatura en el conocimiento, sino que cada día escudriña, busca, se indaga, y eso hace que le da crecimiento. Porque, por ejemplo, en Hechos 20:32, el apóstol Pablo dijo en esa ocasión: yo les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y les encomiendo la palabra. Lean, estudien, porque esa palabra tiene poder para sobreedificaros, y realmente si la practican, recibirán de Dios como herencia una gran bendición en la vida, porque el verso dice, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia.
dependiendo de cuánta palabra estudie, sepa, practique, me edifica, me hace crecer en conocimiento, en fe, en amor, en todo aquello. Pero es la palabra el que hace que aquel crezca en ello y alcanzará heredades. Por ejemplo, en el Proverbios 8 dijo el Señor, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Pero ¿qué heredad anhelo yo en la vida? Hay heredades que se anhelan, hijos, casas, bueno, y más cosas se vienen a desear que se tengan en la vida como una heredad. Pero dice la Biblia que aquel que guarda, practica esa palabra, no solo crece en todo, tiene poder para darle una herencia. Oiga, hermano, cuando se recibe. Ahora, cuando no se deja, dice, oiga otro verso, Hechos, aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los que reciben esa palabra, porque aquellos lo llegaron a rechazar, lo ignoraron, se burlaron y se quedaron, y en vez de obtener bendición, por ejemplo, lo de Tesalónica actuó en ellos, causó gozo, alegría, trabajaron, hizo que se viera su fe tan patente. Los hermanos de Berea, se viene a ver que ellos no se quedaron conformes, se escudriñaban, crecieron en ese conocimiento. Porque debemos pensar que un día vamos a entregar cuenta de cada palabra oída. Hechos 2, el capítulo, el verso 41. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga el ver. Dice que así que los que recibieron su palabra. Uno viene a ver aquí la actitud de aquel que ha recibido la palabra de Dios. Una de ellas es, ya se convirtió al Señor. ¿Cuándo se convirtió al Señor? Hágase un autoexamen, hermano convertido, hermana convertida también. ¿Hace cuándo recibió al Señor? Si en verdad recibió esa palabra, ¿qué le toca? Es dar el paso de obediencia para ser bautizado. Yo he contado que un día tuve la visita de un grupo de jóvenes, pero a los que conocía bien le hablaba en su nombre, a los que no le preguntaban, ¿cómo te llamas? Convertido, casado, soltero. Pero entre todos uno de ellos decía, bueno, soy convertido, pero ¿y por qué no te has bautizado? Es que se me fue el deseo. ¿Sabe, hermano? Un día estaba estudiando Hechos 2:38. Por ejemplo, la revisión 60 dice así que bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero me quedaba viendo, llegó a mis manos, por ejemplo, la traducción de donde han copiado la Biblia, de la traducción griega, traducido al castellano. Esa revisión nos dice así que bautícese cada uno de vosotros a causa de que han sido perdonados sus pecados. A causa de que han sido perdonados. ¿Ya fue perdonado? Ya fue perdonado. Cuando recibió esa palabra, fue perdonado. Pero ¿qué debe hacer? Bautizarse. No es un deseo, sino que a causa del perdón de pecado, el hombre, la mujer convertido debe dar ese paso de obediencia. Según Mateo 3:15, el Señor le dice a Juan, deja porque así conviene cumplir la justicia de Dios. Entonces Juan bautizó al Señor. Pero viene de que el que ha recibido la palabra del Señor no solamente ya la recibió y quiere vivir convertido solo así. Estar convertido es como tener un muerto y no se quiere sepultar. Pasa 24 horas y más de 24 horas y la descomposición empieza, y un muerto ya de más de 24 horas no se puede tener ahí porque empieza la pestilencia. Y un convertido es uno que ha muerto al pecado,
pero no quiere vivir para Dios. Y es un muerto que está en descomposición. Pero ahora realmente lo que debe hacer es entender que si ha recibido la palabra, la recibió como de Dios y no de los hombres. El efecto debe ser en él dar ese paso de obediencia al bautismo, y se viene a ver que persevera. El que recibe la palabra persevera. ¿Dónde? En la doctrina de la enseñanza. Persevera, como dice acá, en la comunión unos con otros, trabajos, predicación del evangelio. Eso se llama comunión unos con otros. Yo voy con ellos, ellos conmigo. En la asamblea, comunión unos con otros. En el partimiento del pan, ya está convertido, bautizado. Si realmente ha recibido la palabra del Señor, no deja el partimiento del pan y está en las oraciones. Por eso, mientras vivimos, hermanos, sobre la faz de la tierra, el Señor nos hace ver de que si el Espíritu ha enviado a alguien, envía un mensajero, es porque Él tiene misericordia. No vayamos a actuar como actuaron aquellos que menospreciaron, escarnecieron, se burlaron, provocó ira de Dios sobre ellos. Pero un día le vamos a entregar cuenta a Dios, y oiga bien, que el que recibe como de Dios, la palabra actúa en él. El que recibe esa palabra como de Dios, realmente es alguien que no se quiere quedar ahí corto del conocimiento de Él. El que recibe esa palabra de Dios, realmente como de Dios, no se queda solo como convertido, sino que trata de buscar su bautismo y aún la restauración si está cortado. Que el Señor nos ayude a entender estas frases que nos ha hecho ver en este mensaje. Que el Señor la bendiga en cada corazón.